Saludos, estimada profesora. Soy el alumno Luis Gerardo Ruiz Tobar, cursante de la asignatura de Derecho Internacional Público. Mi caso a estudiar es el caso de Libia. Para ello me apoyaré en las presentaciones PowerPoint que a continuación les presentaré. Derecho Internacional Público. Caso Libia. Integrante Luis Gerardo Ruiz Tobar. Libia es un país al norte de África, ubicado en el Magreb. Su capital es Trípoli. Limita con el mar Mediterráneo al norte, al oeste con Túnez y Argelia, al suroeste con Nigeria, al sur con Chad, al sureste con Sudán y al este con Egipto. Tiene uno de los más grandes desiertos del mundo. Su formación y su economía es petrolera. Libia se basa en el petróleo, que constituye la práctica totalidad de sus exportaciones, 95%. Libia pertenece a la OPEP desde su fundación. Asimismo, hay una industria relacionada con el petróleo y del refino de energía, así de bienes de consumo, cemento y textil. La prensa mundial tiene un profundo análisis y criterio de la información expuesta y plantea una premisa única, una premisa internacionalmente difundida por todos los medios de comunicación a nivel del mundo, y es la que manejamos actualmente. La prensa internacional señala que el presidente Gaddafi reprime con gran dureza las manifestaciones mediante mercenarios y ataques aéreos, aunque tales ataques aéreos contra la población civil no han sido objetivamente probados. No hay una prueba digna, no hay un video, no hay una declaración fidedigna de una fuente fiel que nos confirme que sea correcto lo que nos expone la prensa internacional. Caso de Libia. Manifestaciones. Comenzaron en Libia el 17 de febrero. Degeneraron en unos días en una guerra civil. Ambas partes tenían tanques cazabombarderos, armas antiaéreas y artillería pesada. Las fuerzas gubernamentales consistían sobre todo de militares entrenados, mientras la oposición armada consistía en soldados desertores y numerosos civiles que habían tomado las armas. De inmediato se procedió a la resolución de 1973. Según esta resolución, se nota la injerencia de la ONU en asuntos directos que solo le competen a las autoridades libias resolver. Se plantea la protección de civiles, se autoriza el uso de la fuerza sin ni siquiera primero enviar misiones para contribuir a una solución pacífica, generando esto la intervención militar y la intervención al país libio. La información. La información es una fuente primordial en la cual depende mucho los hechos ocurridos. Las informaciones que corren sobre este caso están asignadas de una sola opinión y una sola verdad, la que exponen las potencias y los diarios mundiales. No todo lo publicado es correcto o verdad. La corriente de información respecto al tema colma de vicios e intereses. Por ello es difícil determinar algunos aspectos claves en este caso. Algo que afecta mucho a las potencias y a sus intereses es la independencia absoluta que pueda tener una nación. Independencia, bien entiéndase, en la parte económica, social y política. No es conveniente para las potencias debido a que esta independencia le genera menos compra, menos inversión, menor cantidad de materia prima a bajo costo, limitada las explotaciones de las riquezas.
uso de la fuerza. La ONU en su decreto plantea el uso de la fuerza para llegar a establecer una democracia, si es preciso remover del poder al señor Gaddafi, y para ello no cumple con los estatutos y la carta escrita de la ONU, donde se dice que ningún Estado usará la fuerza contra otro Estado. Este principio se declara expresamente en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU. Ningún Estado puede violar este principio del derecho internacional. En el caso actual, parece que el Consejo de Seguridad se apresuró a utilizar la fuerza, tomando medidas que no le dieron ninguna opción a Libia. En el caso de Libia y el gobierno del señor Gaddafi, Libia también ofreció aceptar monitores internacionales y luego incluso a extender invitaciones para que visitaran el país. Y en una concesión extraordinaria, el dirigente libio envió un mensaje a la oposición armada cuando ésta tenía la ventaja y se acercaba a Trípoli, en el que ofrecía renunciar y abandonar el país. Las tropas gubernamentales recién lanzaron su ofensiva después que esta oferta se rechazó y de que los dirigentes de la oposición dijeron que no era negociable que el líder egipcio fuera capturado y fuera muerto, tal cual como ocurrió. Intereses. De lo que se trata es de instalar en la semicolonia gobiernos identificados con los intereses de los Estados Unidos y no con los propiamente nacionales. Ya sabemos que toda oposición al imperialismo es catalogada como comunista. El poder de la prensa, radio y televisión ocupan un factor primordial en este asunto. Son elementos claves para desinformar y crear matices de opinión que le favorezca a sus criterios de manipulación mediática y así dominar a la población. También es forma de justificar una intervención ante la comunidad mundial y otros países. Para el caso de Libia podemos resumir, hacer una síntesis general y llegar a la siguiente conclusión. Este caso se trató de manera apresurada por la ONU. Habían más formas de acción menos drásticas, como por ejemplo enviar misiones a resolver el problema. No se dialogó con el gobierno establecido. En ningún momento se buscó el diálogo, una forma de resolver el conflicto. La estrategia era remover el gobierno. Se intervino y se financió todo el conflicto a través de las potencias. Grupos armados, financiados, apoyados para derrocar al gobierno establecido. Intereses internacionales fueron dominantes, en eso podemos estar claramente convencidos. Cuando hablamos de intereses nos referimos a los recursos, el petróleo principalmente, 12º exportador de petróleo del mundo, grandes reservas y gran poder en materia de este mineral. Recomendaciones: que los organismos internacionales dependan menos de intereses partidistas, políticos, intereses que van más allá del velar por la democracia y la independencia de otra nación. La justicia debe ser estandarte del proceder internacional. Estamos plagados de valores y antivalores que llevan a que organismos internacionales tomen decisiones erradas y equivocadas. No se puede eliminar un mal causando más daño. En el caso de Libia, cuando se quiere remover un gobierno tirano, como dice la prensa, un gobierno que ha matado, ha limitado, ha secuestrado, ha violado los derechos humanos, no se puede remover causando más daño a través de una guerra, a través de conflictos armados.
El fin no justifica el medio. Para los imperios y para las potencias, el fin sí justifica el medio. No importa el medio por el cual se deba tratar el asunto, pero se debe conseguir el fin, remover el gobierno, tal cual como ocurrió. En pleno conflicto hubo respeto a nada de ninguna de las dos partes enfrentadas. Nadie respetó los derechos humanos, nadie respetó los acuerdos, todo el mundo pasó por encima de toda norma. No hubo respeto a los presos ni a los capturados. Se violenta el convenio de Ginebra y esto apoyado por las potencias. El convenio de Ginebra se violenta en la parte donde dice que los presos capturados se les debe velar sus derechos y la vida, pues el derecho a la vida, pues, a un juicio justo, y todo esto en ninguna de las dos partes ocurre. Esta ha sido toda la exposición, espero les haya gustado. Tengo unas pequeñas conclusiones que les planteé anexas al trabajo, espero que les hayan gustado. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes Luis Gerardo Ruiz Tobar. Muchas gracias.